Y o sea que al fin reaparece Leonidas Issa. Ya estamos extrañando las notas periodísticas de Issa. El futuro de los ecosistemas en juego. Hay demanda de inconstitucionalidad contra la ley minera. Miren ustedes que lo que habíamos dicho, una gran verdad, ¿no? Esta ley minera, esta famosa ley minera, trae consecuencias graves ecuatorianos. En un movimiento decisivo para la defensa ambiental y los derechos territoriales, Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y de la ECUERRUNARI, junto con diversos colectivos sociales y ambientales, ha formalizado una demanda de inconstitucionalidad contra la vigente ley de minería. La acción legal presentada ante la Corte Constitucional argumenta que la norma actual prioriza los intereses extractivos sobre la preservación de ecosistemas frágiles y únicos, poniendo en riesgo la biodiversidad y el patrimonio hídrico del país. Sí, se están llevando nuestros recursos a vista y paciencia de todos. Ya se dio la ley minera, ya está en vigencia, van demanda de inconstitucionalidad. Quiero ver qué va a pasar. Veamos qué va a pasar. Vamos a mirar. A todo el pueblo ecuatoriano, el día de hoy, hermanados con todas las hermanas organizaciones, y aquí hemos presentado como la ECUERRUNARI, el Frente Nacional Antiminero, el colectivo IAS Unidos, esta demanda de inconstitucionalidad. Si bien es cierto, nuestra sociedad, más de 500 años de lucha por defender nuestros derechos, nuestros territorios. Hemos pasado 19 constituciones y la última constitución en el 2008 fue aprobado con el 64% de la población ecuatoriana. ¿Qué es una constitución? Una constitución es impacto social, donde todos vamos y ejercemos el derecho democrático para respetar. Sin embargo, los gobiernos de turno, ahora sobre todo en el gobierno de Daniel Noboa, ha roto ese pacto social para imponer una lógica unilateral que rompe con la Constitución. Y no es la única ley, no es el único marco jurídico que está rompiendo con este proceso democrático que se hizo con en los diferentes tiempos. Y esta vez venimos a presentar la inconstitucionalidad frente a la ley minera que se conoce, a la reforma de la ley minera. ¿Por qué? Por tres elementos centrales. Primero, porque no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la consulta ambiental, los derechos que están consagrados en el artículo 57. Creemos que, o por presión o por intereses mineros que tienen la familia del presidente, ni siquiera se ha molestado en leer los artículos correspondientes. En consecuencia, ahora estamos en una dicotomía. Si respetamos los derechos consagrados en la Constitución o simplemente se garantizan los intereses vinculados a las empresas nacionales y a las empresas privadas vinculadas a la familia del gobierno nacional. Segundo, la Constitución es clara y las leyes también. Se debe tener un proceso riguroso cuando se trate de la implementación de los proyectos mineros, para lo cual se necesitaba una evaluación de impactos ambientales. Ahora lo que se pretende es reducir a un problema administrativo. Entonces, ¿qué necesitan ahora? Simplemente autorización administrativa en los procesos, en este caso, que tienen que ver con impactos sociales, ambientales, en el momento que se implementa un proceso minero. Y tercero, porque la Constitución es clara y la ley vulnera y rompe con esta lógica. Ahora los territorios comunitarios, los territorios indígenas que cuidan el agua, la vida, las áreas protegidas y todos los espacios que están garantizando la vida, si está declarado una área minera, simplemente van a tener de manera directa la participación de policías y militares para el cuidado de las empresas transnacionales y empresas privadas. O sea, los ecuatorianos vamos a pagar con nuestros impuestos para que desarrollen las empresas transnacionales mineras. En ese sentido creemos que es tremendamente atentatoria a los derechos y en consecuencia nosotros estamos utilizando este término jurídico para presentar la inconstitucionalidad. Muchas gracias. Parque Nacional Yacuri, desde el Cantón Espíndola, un territorio que ha sido
vulnerados sus derechos porque jamás se consultó, nos dieron el beneficio siquiera de poder decir que no queremos minería en nuestro cantón. Sin embargo, en este momento están concesionados los páramos de la cordillera, que es dadora de vida para los territorios del sur. Ahí se juegan 3 cuencas hidrográficas, también la vida. Decirles que este proyecto minero Potro de Salazar Resort, cuyos propietarios, cuyos accionistas son la familia del presidente de la República. Aquí se vulneran todo tipo de derechos constitucionales, tanto derechos de la naturaleza, porque está dentro de áreas protegidas, está dentro del Parque Nacional Yacuri. Estamos ahora en una acción de protección en donde se ha ganado en primera instancia, y queremos denunciar que el Ministerio del Ambiente en este momento es el operador de las empresas mineras y apela sentencias constitucionales que han sido ganadas gracias a las luchas y a la resistencia de los pueblos campesinos, pero el Ministerio del Ambiente y todo el poder gubernamental se está yendo por encima de todo. Estos actos violatorios de nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada, como es la consulta ambiental, también se está dando en los proyectos mineros, donde se pretende ya dar paso con esta ley a una fase de explotación avanzada, como son los proyectos Cascabel en Imbabura, como es el proyecto Cangrejos en el Oro, como es Loma Larga, Quinzacocha en el Azuay, como es también Guarins en Norona, Santiago, y muchos más. En ese sentido, nosotros venimos desde hace tiempo articulando estas luchas con territorios de resistencia, donde se ha dado la respuesta del Estado, militarizando territorios, persiguiendo, criminalizando. En este momento en el Ecuador tenemos más de 200 criminalizados que han sido catalogados por el gobierno como terroristas, y por eso que en este momento tenemos pánico en los territorios, los defensores del agua, los defensores de la tierra, de la vida, de que con esta ley el gobierno militarice todos los territorios en donde estamos haciendo resistencia, porque tenemos derecho al buen vivir, y decirles que este problema no es solamente de pueblos campesinos ni de pueblos indígenas, es un problema que tiene que abordarlo todo el Ecuador, porque los páramos que cuidamos nosotros, el agua que cuidamos nosotros, es el agua que toman las ciudades. Sin agua no vamos a poder tener soberanía alimentaria, soberanía hídrica, y no vamos a poder tener un derecho a una vida digna. Pronto los territorios y las ciudades no tendrán alimentos, porque no podemos producir sin agua. El agua ya está contaminada, los alimentos ya están contaminados, y con esta ley se terminaría de radicalizar este tema. Pedimos justicia para los criminalizados del Ecuador. Hay muchos criminalizados, estamos sufriendo mucho, y que sepan los medios y que sean nuestros aliados de difundir este tipo de atropellos desde el gobierno, porque no nos están dejando más que la resistencia. No queremos militarización en territorios, rechazamos con fuerza esos temas, y toda la solidaridad para el pueblo ecuatoriano que sufre en este momento estos atropellos. ¿Su nombre, por favor? Esmeralda Vicente, del Frente Nacional Antiminero. Damos paso a Pedro Bermeo desde Yasuní. Muy buenos días a todos los medios que nos acompañan el día de hoy. Como me han antecedido en la palabra, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad con medidas cautelares ante la Corte Constitucional en contra de la reforma a la ley de minería por 2 elementos sustanciales. Por un lado, en cuanto a la forma. Esta ley ha sido vulneradora de derechos, como señalaba el presidente de la Ecuarunari, al no existir consulta prelegislativa. Esta ley se ha tratado a través de un mecanismo económico urgente que está establecido en la Constitución como un trámite expedito para casos específicos de urgencia económica, no reformas estructurales como se ha hecho precisamente en este caso para la ley de minería, incluso imponiendo, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas como guardia privada de las empresas extractivas. También esta ley, justamente por lo anterior, ha sido también demandada por falta de unidad de materia. Cuando se trata del trámite económico urgente tiene que haber unidad de la materia, no puede tratarse varios temas en una misma ley tratado con este mecanismo constitucional establecido claramente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estas son las 3 razones por las que hemos demandado por la forma
a la ley de sectores estratégicos, conocida como reforma a la ley minera. De igual manera, hemos demandado el fondo de varios artículos de esta norma. Por un lado, el artículo 4, el artículo 7 y el artículo 14, que tienen que ver con la flexibilización ambiental. Esta norma elimina la licencia ambiental y deja a discreción del Ejecutivo cómo, cuándo y dónde autorizar qué tipo de proyecto extractivo. Además de esto, también hemos demandado el artículo que tiene que ver con las fases de la minería en cuanto a la exploración. Esta ley elimina las fases de exploración, ¿no?, las junta en una sola de 15 años. Esto tiene un impacto gigantesco, pues precisamente esas subfases antes tenían que ser consultadas, por ejemplo, con la consulta previa, libre e informada y con la consulta ambiental. Ahora esta norma establece que el paso del tiempo es suficiente para pasar de la una a la otra, eliminando diferentes controles ambientales, y por lo tanto existe una vulneración al derecho, al principio de no regresión y progresividad de los derechos, violando los derechos de la naturaleza, violando los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, violando los derechos de participación a través de la consulta ambiental. Esos son algunos de los elementos fundamentales que han sido demandados. También está lo que tiene que ver con el artículo 9, que les mencionaba, que es de las Fuerzas Armadas. La Constitución establece muy claramente para qué sirven las Fuerzas Armadas. Tienen unos fines restrictivos en la Constitución del Ecuador y que han sido confirmados no solamente por la Corte Constitucional, sino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas no pueden servir ni siquiera como en reemplazo de la policía, peor aún como guardia privada de las transnacionales mineras. Esto vulnera flagrantemente varios derechos humanos y por lo tanto debe ser declarado inconstitucional. Estas son, por un lado, como les decía, las reformas de fondo. Les he comentado también las inconstitucionalidades a la forma, y hemos solicitado, y quizás esto es lo más importante, a la Corte Constitucional que nos otorgue medidas cautelares en cuanto a estos 4 artículos de la norma, que son extremadamente gravosos y que por lo tanto deben ser suspendidos hasta que la Corte Constitucional analice el fondo de esta demanda. De igual manera, por las mismas razones, hemos pedido la priorización del caso. Pedimos a la Corte Constitucional que actúe inmediatamente y expulse del ordenamiento jurídico, o al menos suspenda estos 4 artículos hasta que la ley sea tratada, sea verificada, como es de conocimiento público. Esta no es la única demanda de inconstitucionalidad que existe. En varios colectivos y organizaciones sociales hemos presentado estas demandas porque es una ley que evidentemente vulnera derechos y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Muchas gracias. ¡Abajo! ¡Abajo! Compañeros asambleístas, Mariana Yunda. Muy buenos días con todos y todas. Gracias a todos los medios de comunicación por acompañar esta lucha emprendida desde la Ecuarunari, del Frente Antiminero, así como del colectivo Yas Unidos. Jamás podríamos estar de acuerdo con la vigencia de esta ley de fortalecimiento de áreas protegidas porque vulnera el derecho de la naturaleza, pone en peligro y riesgo inminente de la contaminación y también que se acabe el elemento vital que nos da vida, que es el agua. Se afecta a los derechos colectivos, como acabamos de escuchar. No se hizo una verdadera consulta prelegislativa, se pisoteó la Constitución de la República, se pisoteó el convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos y también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los distintos estándares dictados por la misma Corte Constitucional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, aspiramos que la Corte Constitucional resuelva lo más pronto posible. Son varias demandas, ya más de 30 demandas frente a las distintas leyes inconstitucionales que se han aprobado.
La naturaleza y esta casa grande nos corresponde cuidar y proteger a todos y todas para dejar de herencia a nuestra futura generación, pues que queremos dejar contaminación, destrucción, enfermedades y pobreza. No queremos dejar aquello. Por eso les invitamos a estar atentos a las decisiones, ojalá de la Corte Constitucional, que dicte estas medidas cautelares, como es la suspensión de todo el contenido de esta ley, porque se va a afectar enormemente. Así que muchísimas gracias y siempre estaremos aquí acompañando la lucha de nuestras organizaciones y también del pueblo y en especial también de la naturaleza. Sabemos que la naturaleza es sujeta de derechos y estamos los seres humanos para defender y responder y actuar coherentemente. Muchísimas En conclusión, la demanda liderada por Leonidas Issa y la Ecuadunari marca un punto de inflexión en la tensa relación entre el desarrollo extractivo y la conservación ambiental. Más allá de una batalla legal, este caso pone sobre la mesa el debate urgente sobre qué modelo de desarrollo desea el país. Uno basado en la explotación intensiva de recursos no renovables o uno que privilegia la integridad de sus ecosistemas más valiosos. Esa decisión final de la Corte será determinante para definir si la Constitución ecuatoriana es capaz de proteger efectivamente sus santuarios naturales frente a la presión industrial. Quiero verlos, quiero ver a la Corte, a pesar de que la Corte últimamente ha venido actuando bien, pero me preocupa sobremanera las presiones que mete el facho, porque ahí hay intereses muy altos creados con este tema. Son intereses muy fuertes, queridos hermanos de la patria. Son intereses extremadamente fuertes, la minería. Que no, sí está metida la familia de Noboa en eso. Por favor. Bueno, ahí se las dejo, investiguen, háganse miembro plata, miembro oro, suscríbanse a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.